OTAN. Esto fueron declaraciones de Volodymyr Zelensky. Lo comentábamos en el resumen de titulares más temprano. Zelensky, presidente de Ucrania, ha declarado que el ejército de su país tendrá que duplicar su tamaño si la organización de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, le niega el ingreso en la alianza. A principios de este mes, recordemos, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el ingreso de Kiev en la OTAN era poco realista. Pero para conocer más sobre el conflicto de Ucrania, pues que ya hoy cumple un año más, tenemos pues vía telefónica Alejandro Linares Mendoza, él es periodista, analista internacional. Pues Alejandro, ¿el fin de la guerra está cerca o todavía falta camino por recorrer? Bienvenido a esta cita de éxitos, buenos días. Hola Carla, buenos días, es un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Mira, según cómo se están desarrollando los acontecimientos, pareciera que hay un acuerdo de paz, un acuerdo para una posible paz sobre la mesa. El tema es que este acuerdo se está abordando de manera directa entre los Estados Unidos y Rusia. Se está excluyendo no solo a Ucrania, que es uno de los países interesados, es uno de los países afectados, sino que también se está incluyendo o excluyendo más bien a la Unión Europea, que viene siendo un socio de importancia no solo para Estados Unidos, sino también para la propia Ucrania. Y lo otro que hay que mencionar con relación a este eventual acuerdo de paz, que lo repito, se están negociando o conversando de forma directa entre Washington y Moscú, es que a Ucrania se le podrían pedir dos grandes concesiones a cambio de la paz. Por una parte, tú lo mencionabas hace un momento, dejar la OTAN, o más bien no sumarse, no anexionarse a la OTAN como miembro de pleno derecho. Y lo segundo que se le podría pedir a Ucrania sería aceptar una reconfiguración de sus fronteras, con lo cual Rusia terminaría quedándose con los territorios que ocupó no solo en el año 22, porque ciertamente nosotros estamos cumpliendo en este momento 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania, pero nosotros también tenemos que recordar que en el año 2014, hacia 2014, Rusia ya invadió, ya ocupó y luego se anexionó Crimea. Entonces a Ucrania se le estaría solicitando aceptar que Rusia se quede con estos territorios al este y al sur de Ucrania, todo a cambio de la paz. Incluso declaraciones de Donald Trump la semana pasada daba cuenta pues que por una parte, si Zelensky no aceptaba esto, pues corría el riesgo de que Ucrania desapareciera, ¿no? Y tildándolo incluso hasta de dictador. Y durante estos 3 años que se cumplen hoy, pues las cifras son bastante negativas, por decirlo de alguna forma. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de víctimas humanas, según la ONU, pues más de 9.700 civiles confirmados, aunque se estima que la cifra real supere los 30.000 debido a zonas inaccesibles. Entre 15.000 y 20.000 fallecidos militares ucranianos, según estimaciones del gobierno. Militares rusos, según estimaciones de Estados Unidos, entre 35.000 y 43.000 y unos 180.000 heridos. Amén de los más de 6.2 millones de desplazados, de refugiados ucranianos, y de los 5.1 millones de desplazados internos en Ucrania y los desplazados a Rusia, que según Ucrania son más de 2.8 millones, ni hablar del impacto económico de una caída del Producto Interno Bruto, por ejemplo, en 2022, según la estimación del Banco Mundial, de un 29.1%, amén del coste de reconstrucción, sin hablar pues de la historia que se ha perdido a raíz de esta invasión. Sí, claro, fíjate. Tú mencionas en tu último comentario varias cosas que hay que destacar y yo
para empezar, me quedaría con esa relación entre Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, y Volodymyr Zelensky. La relación entre Trump y Zelensky no ha sido todo lo fluida, todo lo armónica que debería ser. Y esto me lo permito decir o lo digo porque nosotros tenemos que recordar que Trump es el único presidente de Estados Unidos que ha pasado por 2 juicios políticos. El único en la historia de Estados Unidos que ha pasado por 2 juicios políticos. El primer juicio político que se le realizó a Donald Trump, que comenzó por supuesto en la Cámara Baja y que luego se trasladó hasta el Senado de Estados Unidos, se le hizo porque Donald Trump había presionado a Volodymyr Zelensky para que investigara a el hijo del expresidente, del hoy expresidente Joe Biden. Y en aquel momento, para hacer presión, Donald Trump condicionó la ayuda militar estadounidense a Ucrania. De manera que no es la primera vez que nosotros vemos a Donald Trump intentando presionar, más allá de presionar a Ucrania, de presionar a Volodymyr Zelensky para que ceda ante su voluntad, ante sus intereses, ante la voluntad de Trump y los intereses de Donald Trump. Y luego, en tu comentario, también mencionabas algo bien importante, y es el coste, que por supuesto tiene que ser medido en vidas humanas, en víctimas mortales, pero también tiene que ser medido en términos económicos. Tanto Ucrania como Rusia, pero sobre todo Ucrania, es considerada el granero del mundo. Y la guerra dentro de Ucrania provocó, por ejemplo, problemas en el suministro de cereales o de semillas que son esenciales para la elaboración de productos tan básicos como el aceite. Por ponerte un ejemplo, en España, un país europeo, hace muy poco tiempo, hubo un tema de descontrol con los precios del aceite comestible, precisamente por lo que ha estado sucediendo en Ucrania. Es así. Y esto lo que nos quiere decir es que ese problema que parece muy lejano, que nosotros lo vemos allá desarrollándose en Europa del Este, a pesar de estar desarrollándose a tantos kilómetros de distancia, definitivamente tiene un impacto, tiene una repercusión en el mundo occidental. Es así, es así. Alejandro, pues sin lugar a dudas, aunque se cree, bueno, eso está muy lejos, no nos afecta a nosotros, pues tú en efecto lo has plasmado de manera excelente. Gracias por acompañarnos en esta mañana, por tu tiempo con nosotros en esta cita éxitos. Alejandro Linares Mendoza, @AlexLinares, periodista, analista internacional, que nos acompañaba en esta cita de éxitos para pues tratar en el foco, para darle el foco a esta noticia pues a propósito de los 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania. Son las 9:56.